libro de Lucas, capítulo 18, hay una palabra ahí muy importantísima para el diario vivir de nuestras vidas. Lucas 18, del 1 al 8, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hará ya fe en la tierra? Siéntese. El título de esta enseñanza es la justicia de los hombres. Pero aparentemente la lectura es con el juez injusto, ¿verdad? Pero no, es la necesidad de orar. Ahí está. Así que lo voy a dividir en varias partes. Y una de ellas, número 1, la necesidad de orar. Una de las cosas que yo le pido a Dios, y no solo le pido para mi familia, sino cuando a usted lo llevo en oración, de madrugada, bueno, cada vez, es que nos libre de la justicia de los hombres malos, de los hombres injustos. Porque en un momento determinado, utilizados por Satanás, lo hace como para provocarlo a uno y sacarlos, como dice el dicho, de nuestras casillas, es decir, de nuestro estado emocional normal. Y si alguien, imagínense ustedes, que es de carácter fuerte, como dicen, de mecha corta, pues rapidito, y el enemigo viene y provoca, ¿no? Entonces yo le pido a Dios: líbranos, líbrame de la justicia de los hombres malos. Otra cosa que yo le pido a Dios siempre también es que nos guarde de las leyes de mi país. Si es verdad que las leyes en sí mismas no son injustas, y sin embargo fueron hechas, ¿sí? Por un sastre fueron hechas, a la medida del que las pagó. Si ustedes pueden fijarse que yo me leí todo el capítulo 17 de Lucas, y aquí explica que cuando Él regrese, en los últimos días, un poquito antes, no sé, días, meses, años, de su regreso, las condiciones de la vida en este tiempo pues no serán nada favorables para los seres vivientes. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que las mismas condiciones que habían en tiempos de Noé, también será en los días que van a acercarse a la vida del Señor Jesucristo. Y según cálculos, según reportes internacionales, las condiciones de la vida, la corrupción del hombre, excede en mucho a las condiciones de vida en tiempos de Noé y en tiempos de Lot. Y si Dios no perdonó a la generación de Noé, mucho menos va a perdonar a esta generación mala y perversa. Si Dios no perdonó a la generación de Lot,
mucho menos va a perdonar a esta generación mala y perversa. Porque una de las cosas que caracterizaban a aquella población era la injusticia de los hombres con respecto a sus semejantes. Los trataban mal, a las viudas las trataban mal, a los huérfanos los trataban mal, a los viajeros los trataban mal. Si hay algo que a Dios le enciende su ira, es que maltraten a su pueblo. Por eso yo le aconsejo a aquellos que maltratan a un hijo de Dios, tengan mucho cuidado, que la vara del Señor puede actuar en contra de usted. Los escatólogos nos enseñan los eventos que van a suceder antes, un poco antes del segundo advenimiento del Mesías, del Señor Jesucristo. Y entre más cerca está la venida del Señor Jesucristo, más intensos serán los eventos que van a pasar en la tierra, más crueles serán. Vi en la televisión a alguien decir que después de la pandemia el capitalismo será más cruel que nunca. Y eso es verdad, hermano. Eso es cierto que va a pasar. Y que si no, pues ya está pasando. Los eventos que pasarán un poco antes de la venida del Señor Jesucristo van a ser más intensos, más crueles, más fuertes, más destructores. Imagínense ustedes superhuracanes. Yo he visto simulacros de superhuracanes que arrasan con poblaciones enteras. Imagínense usted una superexplosión de un volcán que se lleva de encuentro estados completos, países completos, que ya ocurrieron en el pasado, pero que son los eventos que van a marcar la cercanía del regreso del Señor Jesucristo. Imagínense ustedes la condición del hombre, la justicia de los hombres, mala, perversa, ¿verdad? Pero dice aquí, miren, esto me llama mucho la atención, miren. Las parábolas, pues ya sabemos que son figuras literarias que el Señor ocupó para enseñar cosas de la realidad, de lo que estaba pasando en la realidad de la vida de las personas. Había en una ciudad un juez, también le refirió, dice Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo veo esto como una falta de oración. Imagínense ustedes, ante un evento catastrófico, me dice mi sentido común que yo tengo que orar. Mire, y si el pueblo de Dios pierde el sentido común de la oración, ¿qué más se puede esperar? Hay cosas que no necesitan mucha explicación para entenderlas, hermano. Que el hombre ha perdido el sentido común de que dependemos de Dios. La oración, ya sabemos nosotros que es platicar con Dios. Pero durante mucho tiempo esa plática con Dios la utilizamos más que todo para pedir. Somos piriches y utilizamos la oración como que si fuera pedir. Y no es así. Una buena oración no consiste solamente en pedir. Es más, esta oración, utilizar la oración como pedir, no es ser egoísta, hermano. Sí, porque no tiene que ser así la cosa. Es más, hermano, que la palabra oración, si nosotros la llevamos allá, la procedencia de ella, de allá de la cultura hebrea, significa tefilá. Eso es lenguaje de ellos, ¿verdad? Tefilá, lo que nosotros llamamos oración.
Pero allá en la raíz hebrea tiene un significado mucho más profundo la palabra tefilá. La comparan como aquel hombre que fue perseguido, era perseguido por su hermano mayor. Y estando cansado en el camino, hizo del suelo su cama y de una piedra su almohada. Y tuvo un sueño profundo. Y tuvo un sueño que veía una escalera sostenida en el suelo, y la escalera llegaba hasta el cielo. Y ángeles subían y bajaban por esa escalera. ¿Qué significado tiene? Los grandes biblistas comparan esa escalera como la oración que un creyente debe tener. Y le pone a él peldaños a la oración. Y un peldaño de la oración, que es la primera, es alabar a Dios con cantos espirituales, con salmos, ¿ya? Y que sepa Dios que aparte de pedirle, también le alabamos. Por eso el pueblo de Dios se goza en la alabanza, ¿verdad? Se gozaba en la alabanza. Esta noche la alabanza estuvo preciosa, decimos nosotros, y que llegó a la altura del trono de Dios a través de esa escalera del sueño que Jacob tuvo. Imagínense ustedes que esos grandes hombres que oraban a Dios, que oraban, hacían 3 oraciones en el día, una de mañana, otra de mediodía y otra de noche, y que cada oración se tardaban hasta 3 horas. Y nosotros a veces la del resorte hacemos, ¿sí? Es más, para orar, para comer, si estamos en un restaurante, le hacemos así, ¿ve? No, tú veas. Esa no es oración, por favor, ¿no? Una oración, bueno, una buena oración comienza con alabar a Dios. Y después de cierto tiempo, pues si ya no puede más, sigue el otro peldaño. Y esa es más fuerte todavía. Cada vez que el creyente se mete y sube más el nivel de peldaños, se acerca más a la comunión con Dios. La idea principal de la oración no es pedirle a Dios. La idea principal es unirse con Él. No entre dos seres independientes, porque el hombre no es independiente de Dios, sino buscando llegar a la procedencia de donde proviene. Porque nosotros no somos seres independientes. Nosotros dependemos del Señor Jesucristo en todas las cosas de la vida. Si no, dígame usted, ¿de qué cosa es independiente usted? ¿De qué cosa yo voy a ser independiente? Yo no soy independiente en nada. Pero mejor así, ¿verdad? Pero la religión, una de las características que tiene la religión es que dice, cree en ti. Sí, cree en ti. Mentiroso es el corazón. Perverso es el corazón. Estando ahí un compañero de trabajo, y él le dijo a una compañera, mire, fíjese que ya tengo la edad de jubilarme y no sé qué pensar, no sé qué decidir, si jubilarme o no jubilarme. Y le dice la compañera, escuche su corazón, compañero, le dijo. Y yo oí eso, ¿no? Y me adelanté un poquito y él me alcanzó, me dejé alcanzar. ¿Y qué decir de eso?, me dijo. Dice la Escritura, le dijo, que el corazón es mentiroso, le dijo. Engañoso es el corazón. Y dice también, y perverso, le dije. Ella es cierto, me dijo eso, ¿no? Y él me escuchó a mí y no le escuchó a ella, porque
no se jubiló, esperó mejor. Y así es cuando no toma decisiones. La oración entra en un nivel de, voy a decir esta palabra, introspección. Es decir, un nivel interno. Él se mete a las áreas más profundas de su corazón. Y cuando está allá adentro, él hace un recuento de las áreas de su vida que están débiles. Y que le pide a Dios que las repare. Nosotros necesitamos mucho que el Señor repare nuestros corazones en muchas áreas de la vida. Y eso es parte de la oración hacia Dios. Entrar en un nivel de reconocer de que somos débiles, de que somos limitados, de que somos pecadores, que necesitamos de su ayuda. Y que Dios repare esas áreas de nuestras vidas que con responsabilidad o sin responsabilidad están ahí metidas en su corazón. Y me voy a referir solamente a una: el carácter, que tanto daño nos causa, que algunos ya traen genéticamente el carácter de mecha corta. En mi país, El Salvador, le llamamos mecha corta al que tiene un carácter explosivo. Ese es un daño del corazón, y que necesitamos mucho de que Dios haga algo ahí. Y debe ser parte de las oraciones de nosotros, que Dios repare eso en nuestras vidas. La oración. De ahí entra otra fase de la oración, que es la plegaria. Es pedirle a Dios lo que yo necesito de Él, cosas espirituales o cosas materiales, pero que yo las necesito. Señor, y en tu voluntad hazme este favor, Señor. Pero hay formas de cómo dirigirse a Dios. Hay qué formas. Y la palabra de Dios nos da instrucciones de cómo dirigirse a Él. Y lo dice Juan 14:13, ¿verdad? Que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y ahí dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que cada vez que nosotros le pidamos algo a Dios, lo hagamos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y el Señor es el que ejecuta la bendición que viene pronto. Hay que saberse dirigir también a papá a través de su Hijo amado, por medio de la alabanza, una fase de adoración a Dios, de llenar su trono de alabanza y decirle: Señor, te amo, te glorifico, tú eres Dios todopoderoso, el fuerte, el invencible, y que sin ti nada puedo hacer. Tú eres el hacedor de maravilla, el gran yo soy, el fuerte, el invencible. ¿Sabían ustedes también que es parte de la oración eso? Tanto es así que la oración, cuando el Señor dice que orar en todo tiempo, se convierte en una forma de vivir del creyente, hermanos. ¿Sí? Es una forma de vivir del creyente. Qué bonito, me gusta esto. Nos decía el maestro, nos decía así: mira, hay 3 acciones del creyente que lo sostienen vivo en los caminos de Dios. ¿Sí? En hebreo se dice techubá. La palabra techubá nosotros la tenemos como arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento, ¿no? Lo que sucede es que cuando se maneja más el término en hebreo, como que tiene más riqueza aquello. Y la riqueza consiste en el significado de las cosas. En nosotros la palabra arrepentimiento significa pedirle disculpas a alguien por algún incidente que hubo con él. Discúlpeme, según la gravedad del caso, por supuesto, ¿no?
Y ya estuvo, pues. Alguien se arrepiente de algo, y no pasó nada. Y Dios se arrepintió. Pues no nos confundamos también, porque existe la palabra también remordimiento. Y a veces confundimos nosotros la palabra arrepentimiento con la palabra remordimiento. Y son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pues allá ellos la entienden como un proceso de reparación del alma. Ellos le llaman tikkun nefesh, reparación del alma. O tikkun olam, reparación de la vida. Y hace un análisis, una reflexión interna a cada uno, y todo eso es oración también. Imagínense ustedes, eso lo tiene vivo a uno. Reconciliarse con el Señor, si es posible, todo el tiempo, por los pecados que cometemos, voluntarios o involuntarios, con hábito o sin hábito, consciente o inconsciente, pero de que pecamos. Pero nosotros no pecamos porque somos pecadores, sino somos pecadores porque pecamos. ¿Será igual? Ya los confundí, ¿verdad? Pero no es la misma cosa, fíjense. Sí, nosotros pecamos porque el pecado no es otra cosa que la manifestación de la condición del hombre. Y esa no la podemos quitar mientras estamos metidos en este cuerpo. ¿Sí? Herencia genética, ¿no? Pecamos por nuestra condición de pecadores, es decir, por nacimiento. Y mientras estemos en esta humanidad, vamos a pecar. Pero para eso existe ese proceso de arrepentimiento en nosotros, de reconciliarnos con el Señor siempre, y con nuestros hermanos, por supuesto, ¿no? Con el prójimo, ¿verdad? Hay otra acción del creyente que lo mantiene vivo. Es lo que le llaman ellos tefilá, la oración. Eso lo mantiene vivo a uno. Un cristiano que ora y ora y ora tiene garantizada la victoria, hermano. Y también la plegaria, pedirle a Dios. Esas cosas nos tienen vivos a nosotros. Fíjese bien, el arrepentimiento, lo voy a decir en español. El arrepentimiento, como un proceso de reparación, ¿sí?, del alma, pero vamos a extender así. También existe la oración, que es como lo acabo de explicar, pero también existe otra cosa, que ellos le llaman sedaká. Este es un término hebreo que significa caridad, obra de caridad, obra de bondad. Eso, de verdad les digo, el pueblo de Dios que practica esta acción de ser generoso con el que lo necesita, yo les digo, genera a su alrededor una especie de muro de contención en contra de los dardos del enemigo. Y se los digo con propiedad, se los digo. Que la gente que practica la generosidad, la bondad, dicho de otra manera, o caridad, estas personas, les digo, Dios crea un muro de contención en contra de él y de su familia, de los dardos del enemigo de cualquier índole. ¿Sí? Y hay niveles de sedaká, hay niveles de generosidad, niveles de caridad. Es decir, dar, pues. Por ejemplo, el nivel más básico que hay es darle a alguien sin deseo de darle, pero Dios, es dar sin ganas, pues, como murmurando. A veces ofrendamos nosotros sin querer hacerlo, ¿sí? Y me dolió lo que di. En lugar de sacarme un billete de $1, saqué uno de $5. Ya me dolió, pero lo di. Imagínense ustedes. O imagínense ustedes darle a una persona a quien yo sé que no lo merece. No lo merece, pero lo necesita. ¿O creen que un bolito merece
$1. No lo merece. Pero si se los damos, también tiene su nivel. No sabemos el día de mañana. Yo me acuerdo del hermano Frank. Bueno, ahí hacían fila los bolitos, pero siempre una corita les daba. Esas 3 cosas mantienen vivo al pueblo de Dios. Pero voy a seguir, hermano, porque ya se me hizo tarde. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero no estaba ahí, ¿verdad? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Saben qué? Este juez es el símbolo de la justicia del hombre de la actualidad. La justicia de los hombres. Por eso necesitamos orar, orar y orar, porque más de alguno de ustedes, usted lo que me está viendo en este video, o los que estamos aquí presentes, alguna vez se ha enfrentado en desventaja con alguien, deseando que alguien le haga justicia, pero solo Dios se acordó de usted. En Israel, Jesucristo enfrentó al máximo tribunal de justicia que había, y es por eso que Él trajo a colación esta parábola. Porque el máximo tribunal de justicia, los que tenían las credenciales de dar vida o matar, era el Sanedrín. Así le llamaban al máximo tribunal de justicia en Israel, compuesto por 71 ancianos. Y si alguien llegaba al Sanedrín, que se amarre bien los pantalones, porque no salía vivo tan fácil, porque se habían corrompido tanto que tenían que pagar mucho dinero. Y si llegaba alguien que no tenía dinero, pobrecito. Aparte del Sanedrín, en cada ciudad había un juez también. Habían 23 jueces en Israel, que ejercían autoridad sobre las poblaciones también, que no tenían la misma autoridad de los anteriores, pero tenían mucha autoridad. Pero aparte también de que cada provincia tenía su juez, cada ciudad tenía su juez. Y a ese se estaba refiriendo el Señor Jesucristo en esta parábola. Eran hombres muy malos, hermano. Y estoy hablando de la realidad existente en Israel en aquella época. Que esos jueces corruptos, cuando llegaba alguien que no tenía dinero, no le hacían justicia. Cobraban mucho dinero para que el fallo fuera a favor de ellos. No hay mucha diferencia con los jueces de hoy en día, ¿verdad? Si no, veamos El Salvador, que ni tenía a Dios. En la Biblia reconoce el temor, 2 niveles de temor en la Biblia, ¿sí? 2 niveles de temor a Dios. Hay un temor que lo llevamos dentro, ¿sí? Ya lo tenemos nosotros instalado en el ADN, que son principios de decencia común que Dios puso en nuestro corazón para que hagamos el bien. Es aquella famosa tendencia a hacer el bien, porque dice la Escritura que Él puso eternidad en el corazón del hombre, aunque él no comprenda las cosas que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Él puso eternidad, puso temor en el corazón, principios básicos de decencia común, como cuando Abraham bajó a Egipto y le dijo que Sara era su hermana, y Abimelech, el rey, tenían la costumbre de acostarse con las mujeres que llegaban de visita, y tuvo un sueño que si lo hacía
te vas a morir y se va a morir toda tu familia. Y este rey enfadado fue a decirle: ¿por qué me has engañado? ¿Qué he hecho contra ti? ¿En qué he pecado? Y el otro le dijo: yo pensé, le dijo, que en esta ciudad no había temor de Dios y temía que me iban a matar por causa de mi mujer. Bueno, ¿y eso? ¿Cómo es que Abimelech, el rey, tuvo temor si ellos no adoraban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob? Pero sí tenía los principios de decencia común que Dios le pone a los hombres para que respete a los demás. O sea, no necesitamos nosotros ir a una escuela bíblica para respetar, por ejemplo, a nuestros padres. No, ya lo traemos dentro. No necesitamos nosotros grados de teología para hacerle el bien al que nos necesita. A un anciano, a alguien que tiene muchas necesidades económicas o está pasando un problema, yo no sé cuál. Ayudarle a pasar la calle a un anciano, darle el asiento a una mujer embarazada, a una anciana en un bus. Son principios que no necesita uno ir a una escuela para que se lo enseñen y poderlos practicar, hermano. Pero si aún los principios de decencia común se han perdido, bueno, se han dejado de practicar. Ellos no se pierden, ¿verdad? Ponga, son los famosos valores morales, pues, éticos, morales, que andan por el mundo, ¿verdad? Yo no necesito, ¿no? Pero sí necesito yo que me enseñen el temor de Jehová, cómo adorarle, cómo dirigirlo a Él, cómo honrarlo, cómo glorificar su nombre. Por los principios de decencia común nadie va a ser salvo, hermano. Ese es el problema de aquellos que dicen: si yo no le hago mal a nadie. Pero ese es un principio básico que no necesita aceptar a Jesucristo como su único y salvador personal para practicarlo. Dice el Salmo 34, ¿qué? Dice así, ¿verdad? Venid, hijos, vengan, acérquense, que les voy a enseñar el temor de Jehová. Ese temor de Jehová es el que uno necesita para ser salvo y llegar a la vida eterna. Imagínense ustedes cómo adorarle a Dios, cómo exaltar su señorío en todas las cosas que haga, cómo reconocer los límites del bien y el mal. No los va a reconocer con los principios de valores básicos y comunes, los va a reconocer con el temor de Jehová, temor que nos lleva a una especie de adoración a Él, que le pone en su corazón de congregarse, le pone el corazón de ofrendar, de ayudarle a los demás. Ya la salida de él de su casa, ya más piensa en ir a agradar a Dios que agradar a los hombres. Todo eso. Miren, cuando uno escoge entre ir a un estadio de fútbol a ver un partido y a esa hora hay un culto, cuando la persona escoge ir a la iglesia, entonces eso solamente lo va a aprender que él lo enseñe. Eso de adorar a Dios no es de todos. Y hemos confundido, porque hay una competencia entre la cultura hebrea y la cultura griega. Cuando uno piensa con la cultura griega, basta practicar los principios de decencia común y yo ya me gané un puesto en el reino de los cielos. Pero la cultura hebrea nos enseña otra cosa. No se trata solamente de congregarse, no, porque hoy en día el diablo manda y que se congregue, ¿sí? Anda, porque lo quiere tener bien engañadito. Ahora ya no dice el diablo: ya no vayas, no, anda, y lo lleva. Pero mira,
no vayas a meterte tanto en la oración. El mismo principio cuando a Faraón le dijo a Moisés, anda pues, pero no te vas a ir muy lejos del desierto. Lo mismito es. Cuando Moisés le exigió a él que tenía que irse con el pueblo para adorar a Dios allá en el desierto. Vaya, pues anda, pero no te vayas a ir muy lejos. Así que Satanás son las mismas palabras que utiliza también y le dice al pueblo, sí anda a las iglesias y los manda a la iglesia, pero no te vayas a meter mucho. Son las mismas palabras, pero sigue diciendo aquí, miren. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Bueno, esta mujer, yo le pondría ahí a este subtítulo, le pondría no te rindas. No te rindas, hermano. Si alguien está pasando una situación crítica por cualquiera que sea, yo le animo a que no se rinda. Recuerde aquellas palabras que Dios le dijo a Josué: nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y estaré contigo donde quiera que vayas. Nosotros, amados hermanos, estimados amigos, somos nosotros los creyentes, la generación de Josué, que está a punto de cruzar el río Jordán espiritualmente. Somos la generación de Josué que estamos a punto de tomar la tierra prometida que Él nos prometió, valga la redundancia en su palabra. Esas palabras me gustaron mucho a mí. Si usted está viviendo una situación de peligro muy crítica, yo quiero decirle una cosa: no se rinda, sea persistente, vamos, avance hacia adelante, porque la palabra de Dios dice que si alguien conspirare contra ti, lo hará sin mí, y si alguien conspire contra ti, caerá delante de ti, dice el Señor. Y sigue diciendo su palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti, porque esa es la herencia de los hijos de Dios. Cuánta promesa hay, ¿verdad? Para que no nos rindamos, hermano, hasta el final, porque la venida del Señor ya la tenemos a la vuelta de la esquina, hermanos. Aliéntese su corazón y sea fuerte, porque el Señor está con usted. Y sigue diciendo su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo se estaba refiriendo a la situación económica de él. Estoy, decía él, preparado para vivir así como en abundancia, así como en escasez. Decía, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él escribe a los romanos también y les decía que en Cristo somos más que vencedores, y efectivamente en Él somos más que vencedores, hermano. Y porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo en contra de nosotros. La iglesia representa a esa mujer que se representa a ese lugar. Si esta mujer no tenía dinero para pagarle a un abogado, no tenía dinero para pagarle a un abogado, pero nosotros tenemos al gran abogado, ¿verdad? Cualquier caso abierto en la corte celestial que el enemigo haya llevado en contra de usted, tenemos al gran abogado que nos defiende, Jesucristo de la gloria, hermano. Porque allá el juez sí es justo y no se parece en nada a la justicia de los hombres en la tierra, que cometen a cada rato un delito que se llama prevaricato, ¿verdad? Cuando falla, cuando toma una decisión injusta, cuando toma una decisión a favor de alguien sabiendo que es injusta, pasando por encima el derecho de las personas. Pero allá es una corte celestial
que funciona así, mire. Hay un caso, se lo lleva a Satanás. Hay un decreto en contra que fue firmado por usted. Sí, desde el momento que una persona ultraja a otra, él mismo le pide el bolígrafo a Satanás y le firma el acta que pague por lo que hizo. Sí, y se lo lleva allá a la corte y lo presenta allá en la corte ante los ángeles de Dios. Y está el abogado ahí, los ángeles son la audiencia, el Padre es el juez y el Señor Jesucristo es el abogado. Pero la persona que aquí que firmó el acta de ese decreto se arrepintió, y vienen los ángeles y le dice: fulanito de tal se arrepintió de lo que hizo, ya no le puede hacer nadie, el caso se cierra ahí. Qué lindo, ¿verdad? Y todo porque en la cruz del Calvario se pagó el precio por el pecado de las personas, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, porque grande eres tú y digno de suprema alabanza, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Padre Santo de los cielos. Yo te pido por este pueblo, Señor, que bendigas a este pueblo, que le hagas justicia a este pueblo, Señor Dios Todopoderoso. Y si alguien me está viendo a través de este video, yo te ruego, Señor, si alguien está pasando una situación parecida a lo que pasaba esta mujer de esta parábola, yo te pido que le haga justicia, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. También te pido que bendigas al dador alegre, Señor. Derrama tu bendición sobre tu pueblo, Padre Santo de los cielos. Por los que van a ofrendar, por los que no van a ofrendar, Señor, te pido que los bendigas de todas maneras. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Llévanos en paz, en amor y santidad, y que el Señor les bendiga desde ahora y por siempre. Amén.